Arratsaldeon eta ongi etorria danoi, Zuzenbide Fakultateak Deustolo alumnerekin batera, enplegu publikoaren inguruan antolatu dituen saio honetara, hirugarren saio honetara. Al igual que las tardes anteriores, en estas dos tardes precedentes, quería comenzar la sesión agradeciendo, como no, a todos los asistentes, tanto a panelistas como a estudiantes, vuestra participación hoy en esta tercera sesión, en la que se aborda una de las opciones profesionales tradicionales de la carrera de Derecho, ¿no? Que es el mundo del sector público, el mundo de las oposiciones, de la mano de profesionales que a lo largo de estos días nos han ido hablando, al igual que hoy, de diferentes opciones y cuerpos a los que se puede acceder. Durante estos días previos se ha hablado de las posiciones más clásicas, las de judicatura, notarías, registro, abogacía del Estado el martes, otras no tan conocidas en el día de ayer, como Inspección de Hacienda o de Trabajo y Seguridad Social o Letrado de la Seguridad Social. Y en todos estos días se ha hablado pues, de la forma de acceder a cada uno de estos cuerpos, el temario, el tiempo y modo de preparar la oposición, tipo de examen, así como de la labor, ¿no? Que se ejercía en cada uno de estos cargos. Y se ha venido insistiendo en la idea de que, por una parte, es un buen momento para preparar oposiciones, los datos así lo demuestran, y que son requisitos, nos decían los panelistas, requisitos indispensables, en cualquier caso, pues la constancia, la disciplina, pero también el cuidado de la salud física y mental, porque es un esfuerzo importante el que vais a hacer en estos casos. Hoy cerramos estas jornadas dirigiendo la mirada a la administración local y autonómica y también a un ámbito más desconocido por el que a menudo nos preguntáis, que es el de la administración penitenciaria. Al ser el tercer día, yo creo que la dinámica es más o menos conocida, pero bueno, por si alguien se incorporara hoy a esta tercera sesión por primera vez, pues la voy a volver a explicar brevemente. En primer lugar, a continuación voy a presentar a estos tres panelistas que hoy nos acompañan con una breve y muy sintetizada referencia a sus dilatadas trayectorias profesionales. A continuación les cederé la palabra para que intervengan durante 15 minutos de forma consecutiva. Mientras ellos están exponiendo cada uno de estos cuerpos, podéis aprovechar para plantear vuestras dudas, vuestras preguntas, cualquier inquietud en el apartado de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla. Lo dejáis ahí recogido y yo les trasladaré después todas estas preguntas al final de la sesión, tras la tercera intervención. Si no diera tiempo a plantear todas las dudas o quedara alguna cuestión pendiente o se os plantearan estas dudas con más estos días posteriores, os vayan surgiendo, hoy recibís toda la información, no tenéis dudas, pero durante los próximos días pues probablemente os vayan surgiendo, pues no hay ningún problema, nos las trasladáis a través de la dirección de correo electrónico soc.derecho@deusto.es o simplemente acudiendo a decanato para que os faciliten nuestro contacto, ¿vale? Bueno, y sin más dilación voy a comenzar. Bueno, quería recordaros también, perdonad antes de que se me olvide, como ya es la tercera sesión y no lo he dicho los días anteriores, que a principios de la semana que viene, una vez finalizadas todos los webinars, se os pasará a los estudiantes un cuestionario de valoración de estas jornadas, en el que podéis decirnos pues, qué os ha parecido, qué quitaríais, qué se puede añadir, qué se puede mejorar. Un cuestionario muy breve, online, en 5 o 10 minutos lo podéis cumplimentar, nos va a llevar más tiempo y cualquier sugerencia será bienvenida porque de lo que se trata es de mejorar este y otros servicios que os ofrecemos, ¿vale? Bueno, y sin más notas y más avisos por mi parte, ya voy a dar paso a este tercer webinar, esta tercera jornada sobre administración local, autonómica y central y administración penitenciaria. Bueno, va a abrir la sesión de hoy Ortzi de la Quintana para hablarnos de la administración local con habilitación de carácter nacional. Ortzi es licenciado por la Universidad de Deusto en el 2001. En el ámbito profesional comenzó en el sector privado, pero dio el salto al empleo público en julio de 2011 como secretario interventor interino hasta que en septiembre de 2012 accede a la plaza de TAG, adscrito a la Secretaría Municipal como letrado. Sin embargo, por necesidades del servicio, desde 2013 realiza funciones de secretario de intervención en un ayuntamiento. Además, desde hace más de 10 años pues es compañero y profesor en la casa. A continuación, tomará la palabra Fulgencio Aledo para hablarnos de la administración autonómica. Fulgen es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Comenzó a trabajar en el departamento de personal de la división empresarial de Caja Laboral en el 84. 2 años más tarde, en el 86, accedió a la administración y ha desarrollado toda su carrera en el IVAP, el Instituto Vasco de Administración Pública, como sabéis, siendo técnico de selección, jefe de servicio, subdirector de selección y formación y desde el 2015 secretario general. Y por último, cerrará esta tercera sesión de hoy, esta tercera jornada, Chema Bastos, que hasta ahora nos venía hablando del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, pero tras la transferencia del tema de prisiones de la ejecución penitenciaria al Gobierno vasco, pues ha habido un cambio sustancial y hoy nos va a hablar de cómo está la situación en este momento, en este Cuerpo Superior. Chema es licenciado por la Universidad de Valladolid en el 91, accedió al Cuerpo Superior de Técnico de Instituciones Penitenciarias a principios del 93, trabajó como jurista 2 años en un centro de régimen cerrado y después, desde el 95, en el Centro Penitenciario en Anclares de la Oca, que en 2012 pasó a ser Centro Penitenciario de Álava, donde ha ocupado el cargo de subdirector de tratamiento hasta recientemente. Actualmente, tras la transferencia de la ejecución penitenciaria al Gobierno vasco, como os decía, desde mayo de 2021 ocupa el cargo de responsable de análisis e inspección de centros penitenciarios en la Dirección General de Justicia del Gobierno vasco, por lo que nos podrá explicar de primera mano, como os decía, pues cuál es la situación actual tras esta transferencia a día de hoy. Y sin más dilación por mi parte, voy a ceder la palabra al primero de estos panelistas, Ortzi, como os decía, y nos va a hablar de la administración local con habilitación de carácter nacional, perdón. Nahi duzunean, Ortzi, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Jolín, Eva, me has dicho que me licencié en 2001 y casi han pasado 21 años ya. Casi me da un patatús. Yo tengo la sensación que fue el año pasado. En fin, bueno, yo os voy a hablar de la administración local y concretamente de los puestos de trabajo de los funcionarios de habilitación nacional, ¿de acuerdo? Permitidme que comparta con vosotros la pantalla con un PowerPoint y os voy explicando poco a poco qué son estos grandes desconocidos de la administración local, ¿de acuerdo? Se ve bien, ¿verdad? Vale. Lo primero, tenemos que tener en cuenta una serie de circunstancias que influyen en la actividad de la administración local, ¿no? Primero, la administración local es la administración que ejerce competencias y presta servicios más directos a la ciudadanía. Si vosotros vais a los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases o al 14 y siguientes de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, os vais a dar cuenta la cantidad de competencias que tienen las administraciones locales, ¿vale? Y la cantidad de servicios que presta, biblioteca, polideportivo, transportes, muchísimos, ¿no? Yo siempre digo, y siempre se suele citar en estas cosas a Luciano Parejo, que decía que la administración local es la trinchera, ¿no? Frente al ciudadano. Bueno, hoy yo diría que es la punta de lanza, ¿no? Para los jugadores de Warhammer 40.000 somos la punta de lanza. El ciudadano siempre viene a nosotros, nos hacen todo tipo de preguntas, no os hacéis ni idea. Os podría poner 1000 ejemplos. A mi ayuntamiento incluso han llamado preguntándome por los horarios de misa. ¿De acuerdo? Entonces, somos un referente frente a la ciudadanía. En el ejercicio de todas esas facultades y todas esas competencias, tenemos como obligación, como todas las administraciones públicas, de servir con objetividad al interés general. Ya conocéis el artículo 103 de la Constitución, no os lo voy a leer ni nada por el estilo, que el que estudie oposiciones acabará sabiendo eso de memoria. En el ejercicio de esas funciones, de esas competencias, de esas prestaciones de servicios, va a haber unos órganos que van a ser los que organizan esos servicios y los que gestionan esos servicios, ¿de acuerdo? Y va a haber otros órganos que se van a dedicar a velar por el cumplimiento de la legalidad en la actuación de las administraciones locales. Y estos son los funcionarios de habilitación nacional. El artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 2 y 6 del Real Decreto 128/2018 por el que se regula estos funcionarios de habilitación nacional, establece que hay una serie de funciones que son necesarias, que son obligatorias en todas las corporaciones locales, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad del ejercicio de esas funciones corresponde a los funcionarios de habilitación nacional. ¿Cuáles son estas 3 funciones? Por un lado tenemos las funciones propias de secretaría, donde luego ya os voy a explicar, os voy a poner algún ejemplo de cada una de ellas, pero para que os vayáis familiarizando, tenemos las funciones de secretaría, que son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
Luego tenemos las funciones de intervención, donde se realizan funciones de control interno y contabilidad. Y luego tenemos las funciones de tesorería, que tiene una función de tesorería propiamente dicha, donde se realiza la gestión de fondos, valores, cuentas, bienes, etcétera. Y luego la jefatura del servicio de recaudación de impuestos, tasas, precios públicos, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, esas funciones, estas tres funciones, están reservadas a una serie de funcionarios cuyo título general realmente son funcionarios de la administración local con carácter de habilitación nacional, es decir, son funcionarios del Estado que trabajan en las administraciones locales. ¿De acuerdo? Entonces, en estos puestos o estas funciones reservadas a estos puestos de trabajo hemos dicho que eran tres. Por un lado tenemos la secretaría, donde se realizan las funciones de fe pública. El secretario de la corporación es el responsable de todos los registros y todos los archivos del ayuntamiento. Es quien levanta las actas y da fe de todos los acuerdos adoptados por todos los órganos colegiados e individuales o unipersonales, perdón, del ayuntamiento o de la Diputación Provincial, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son las labores de fe pública, desde certificados de empadronamiento a certificados de contrataciones públicas, levantamiento de actas de los plenos, levantamiento de actas de comisiones informativas, etc. Por otro lado, el secretario realiza funciones de asesoramiento legal. Yo esto lo voy a remarcar, asesoramiento legal preceptivo. No es asesoramiento de todo, para eso están letrados municipales, técnicos de administración general y otra serie de cuerpos propios de los órganos, digamos, de gestión de las administraciones. Es el asesoramiento legal preceptivo y establece el Real Decreto 128/2018 al que os he hecho referencia antes, establece cuál es ese asesoramiento legal preceptivo. ¿De acuerdo? Cuando lo pida el alcalde, cuando lo pidan los plenos, cuando lo pida la Junta de Gobierno local, cuando los acuerdos que haya que adoptar requieran de mayoría absoluta, etcétera, 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 entonces hay que hacer un asesoramiento legal. ¿De acuerdo? Y se hace a todos los órganos de la corporación, al pleno, a la Junta de Gobierno, al alcalde. Y esto lo digo porque yo muchas veces, ¿no? Cuando son las elecciones y acaban, ¿no? Y sabemos el resultado, y son tantos concejales contra tantos. Yo a mis concejales, en mi municipio hay 11 concejales, y lo que les suelo decir es, no sois 11 contra 1, 7 contra 4, no, 11 contra 1. Porque todo el mundo se apoya digamos, en ese asesoramiento legal preceptivo. ¿De acuerdo? Vale. Las secretarías se clasifican en tres clases distintas. La primera clase es la que corresponde a las diputaciones provinciales, ayuntamientos capital de provincia y aquellos municipios que tienen más de 20.000 habitantes. ¿De acuerdo? La segunda clase son las secretarías de ayuntamientos con habitantes de entre 5.000 y 20.000 y aquellos que tengan un presupuesto de más de 3 millones de euros, aunque tengan una población inferior a 5.000 habitantes. ¿De acuerdo? Pues imaginaros un ayuntamiento como el de Zamudio, que tiene aproximadamente 3.500 habitantes, ¿no? Pero tiene un presupuesto superior a 3 millones de euros. Por tanto, tiene una secretaría de segunda clase. Y luego está la secretaría de tercera clase, que se da en aquellos ayuntamientos con municipios de menos de 5.000 habitantes y con presupuestos inferiores a 3 millones de euros. ¿De acuerdo? Vale. La segunda función que mencionábamos antes era la de intervención. Esta función de intervención tiene dos subfunciones. Por un lado, el interventor o la intervención realiza el control interno, que es la fiscalización, tanto a priori como a posteriori, de todos aquellos actos y actuaciones administrativas que tengan incidencia económica, todos los actos administrativos correspondientes a la contratación pública, a las subvenciones, a las nóminas, al personal. Todo aquello que tenga incidencia económica requiere de un control por parte de la intervención. Y luego, por otro lado, la intervención es quien realiza la contabilidad, teniendo en cuenta que la administración pública, la nuestra, tiene una doble contabilidad, la presupuestaria y la contable ordinaria. Es decir, nosotros hacemos una liquidación de presupuesto y una cuenta general, digamos, ordinaria, ¿no? Vale, ¿cómo se clasifican los puestos de trabajo de la intervención? Pues los ayuntamientos que tienen una secretaría de primera, aquellos de más de 20.000 habitantes, tienen una intervención de primera. En los ayuntamientos clasificados como secretarías de segunda o secretarías de entrada, tendrán intervenciones de segunda. ¿Y qué pasa en las de tercera? Porque las de tercera no tienen intervención. El Real Decreto no los menciona. ¿Qué es lo que pasa? La tercera clase de secretaría incluye también las funciones de intervención. ¿De acuerdo? Por tanto, allí tendremos un puesto de trabajo que se llama de secretario interventor. Finalmente teníamos las funciones de tesorería, que son la gestión de los recursos municipales, ya os digo, el mantenimiento de cuentas, pago de facturas,
gestión de bienes, etcétera. Todo aquello corresponde a la tesorería, ¿de acuerdo? Son, digamos, los activos del municipio. Y por otro lado, lleva la jefatura de servicio de recaudación, de todos los impuestos, las tasas, los precios públicos, los alquileres, las concesiones de maniales, los cánones. Todo eso se recauda a través de la tesorería municipal. ¿De acuerdo? ¿Cómo clasificamos? Pues igual que las intervenciones. Donde haya secretarías de primera, habrá una tesorería de primera. Donde haya una secretaría de segunda, habrá una tesorería de segunda. ¿Y qué pasa en las de tercera clase? Me río porque es lo que me pasa a mí. Que tenemos, ¿os acordáis? Un secretario, interventor. Bueno, pues salvo que varios ayuntamientos se agrupen para tener un tesorero común, el secretario interventor será también tesorero. Yo me acuerdo que en su momento hacíamos el chiste que éramos como la Santísima Trinidad, ¿no? Todas las funciones de control las realizaba el secretario interventor y además tenías que controlar tus propios actos, que tenía su historia. De acuerdo, estas son las tres grandes funciones y la clasificación de los puestos de trabajo de estas tres grandes funciones. Luego ya vamos a ver cómo se determinan esos puestos de trabajo y en qué escalas y subescalas se encuentran. ¿De acuerdo? Por último, sí quería hacer una mención, porque hay puestos de trabajo, sobre todo en los municipios de primera y de segunda, y sobre todo en los de primera, hay puestos de trabajo que son de colaboración directa de los titulares de las funciones de secretaría, intervención y tesorería. Vale. En estos casos, esas funciones de colaboración directa también tienen que ser realizadas por funcionarios de habilitación nacional. ¿De acuerdo? Tienen que ser secretarios interventores o secretarios interventores o interventores tesoreros los que realicen esas funciones de colaboración directa con los titulares. Para que os hagáis una idea, ¿no? Por un ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao pues tiene un interventor general del Ayuntamiento de Bilbao y prestando funciones de colaboración directa, pues hay otros 3 interventores. ¿De acuerdo? Vale. Como os decía, todo esto hay que traducirlo ahora a puestos de trabajo y a plazas y escalas y toda esa estructura que establece el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿De acuerdo? ¿Cómo se clasifican las plazas de los funcionarios de habilitación nacional? Pertenecen todos a esa escala de funcionarios de habilitación nacional que tiene 3 subescalas. La primera, la de secretaría; la segunda subescala, intervención, tesorería; y la tercera subescala, secretaría, intervención. Dentro de la escala de secretaría tenemos secretarías de segunda y secretarías de primera. Secretarías de segunda para los municipios de segunda clase, secretarías de primera o superiores para los municipios, digamos, clasificados en la primera clase, ¿de acuerdo? Intervención, tesorería. Intervención, tesorería de primera y de segunda. Digamos que la oposición, por decirlo de una forma muy, muy burda, la oposición es la misma para los interventores que para los tesoreros. Ellos sacan las plazas de intervención, tesorería y luego se adscriben o a la intervención o a la tesorería. Y en aquellos municipios donde no haya tesorero, pues se comerán las 2 funciones, ¿de acuerdo? Tanto la intervención como la tesorería. Y luego están los pequeños municipios, esos de 5.000 habitantes, que son los más entretenidos, y en cuya figura o cuyas funciones son las de secretaría, intervención y tesorería, que son para los municipios de tercera clase, ¿de acuerdo? Para acceder a una secretaría o una intervención tesorería siempre se accederá a través de la segunda clase, esa es la clase de entrada que se dice, ¿no? Son secretarios de entrada o interventores tesoreros de entrada, y solo se podrá acceder a municipios de primera clase y a esa clasificación en la subescala de primera clase por concurso. Es decir, aquellos que sean secretarios de entrada o intervenciones tesoreros de entrada, segunda clase, subirán a la primera clase a través de un concurso, ¿de acuerdo? A la secreta intervención se accede directamente. Pero también es cierto, y está pasando mucho, sobre todo por el déficit que hay de estos puestos de trabajo, es decir, déficit que no hay tantos funcionarios o secretarios de segunda, interventores de segunda y de primera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchos secretarios interventores, por comisión de servicios, están llegando a puestos de trabajo o están realizando puestos de trabajo de la categoría segunda o de la clase segunda, como secretarios, como interventores o como tesoreros. ¿De acuerdo? Por tanto, entre las 3 subescalas hay mucha posibilidad de moverse, o bien a través de concursos o bien a través de comisiones de servicios o de, ¿cómo se llamará?, situación de prestación de servicios en otras administraciones públicas. Vale.
Vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué requisitos se necesitan para el acceso a la administración pública como funcionario de habilitación nacional? Bueno, pues lo primero, titulaciones del grupo A1. En origen, estos puestos de trabajo solo podían ser desarrollados por licenciados en Derecho, graduados en Derecho, o licenciados en Económicas, graduados en Económicas. A la Secretaría de Intervención también podían acceder los licenciados en ciencias políticas. Esto era antes. Ahora, con la nueva normativa, después del Estatuto Básico del Empleado Público, cualquier titulación del grupo A1 o cualquier titulado puede presentarse a una plaza de funcionario de habilitación nacional. No os voy a engañar, es todo derecho. Quiero decir, ¿un ingeniero puede presentarse? ¿Un arquitecto podría presentarse? Hombre, poder puede, no tiene la limitación, pero requiere de una serie de conocimientos que vosotros que sois graduados en Derecho o que vais a ser graduados en Derecho vais a tener, y vais a tener un conocimiento previo muy amplio, ¿de acuerdo? Que es un factor importante. Generalmente no se suelen presentar, ¿eh? Es decir, siempre van licenciados en Derecho o licenciados en Económicas, licenciados graduados, ¿de acuerdo? ¿Qué demás requisitos? Pues aquellos que establece el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ser mayor de 16 años y toda esa parafernalia, ¿no? Vale. ¿Cómo se accede? Bueno, el proceso selectivo tiene dos fases. La fase de oposición, que es la superación de una prueba de conocimiento, de unas pruebas de conocimiento como las que conocéis, es decir, de realizar una serie de exámenes, tanto teóricos como prácticos, tanto escritos como orales. Y luego tiene una fase de concurso o una segunda fase que es la realización de un curso, ¿no? Hay que superar un curso en el Instituto Nacional de Administración Pública o en la escuela autonómica que haya conveniado con el INAP. Se me ha olvidado deciros una cosa, cuando uno supera la fase de oposición, es decir, yo supero los 3-4 ejercicios que me pongan en la fase de oposición, soy funcionario en prácticas. Una vez que soy funcionario en prácticas, realizo ese curso que tiene una duración de 4 meses, ¿de acuerdo? Y que es en Madrid y que hasta ahora es en Madrid. Se hace ahí el curso durante 3 días a la semana y otros 3 días a la semana, y os digo 3 y 3 porque los sábados hay curso, otros 3 días a la semana estás en prácticas en una administración local. ¿De acuerdo? Entonces, mientras tanto eres funcionario en prácticas y una vez que superes ese curso ya sí eres funcionario de habilitación nacional y te dan tu primer destino, que puede ser en cualquier lado del Estado. ¿De acuerdo? También os digo una cosa, en cualquier lado del Estado, cuidado. Para aquellos que quieran trabajar en la comunidad autónoma, el euskera es imprescindible y teniendo euskera y el déficit de funcionarios de habilitación nacional que existe, pues os podéis hacer una idea de que no, en realidad podéis trabajar en donde vosotros queráis, ¿no? Esto así ha sido hasta ahora. El número de vacantes la verdad es que es ingente. Ya os hablaré un poquito más adelante de cómo está la oposición, pero cada vez hay más vacantes, cada vez se jubila más gente, cada vez hay más bajas. Cualquier interventor, si encuentra una tesorería, se marcha corriendo. Los secretarios interventores están de baja de largos periodos de tiempo. Nadie quiere ser. Como os decía Eva antes, yo en realidad soy un letrado municipal, soy un técnico de administración general adscrito al departamento de secretaría, letrado municipal. ¿Qué pasa? Que al de 2 años de entrar en mi plaza, el secretario de mi ayuntamiento se jubiló y a mí me dijeron, vale, vas a estar 3 o 4 meses. Pues llevo desde 2013 de forma ininterrumpida. Y así estamos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco al hilo de lo que os comentaba Eva antes, de que es muy buen momento para opositar, la verdad es que es muy buen momento para opositar. Para los funcionarios de habilitación nacional no os hacéis ni idea, hay más de 8.116 municipios en el estado, de esos el 85% son municipios pequeños y en esos municipios pequeños en los que no quiere estar nadie, porque son pequeños, porque se cobra poco, porque se dan miles y miles de vacantes. ¿De acuerdo? Salen plazas, cuando salen plazas salen 290, 300, 400, se presentan 500 y luego solo aprueban 3 o 4. También os digo, no es una oposición sencilla. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo es la oposición? Bueno,
Yo os voy a contar cómo es la oposición o cómo era la oposición hasta ahora, hasta 2021, hasta la última OPE que fue la de 2020, que los ejercicios se realizaron en 2021 y que todavía está en proceso, ¿de acuerdo? Yo os voy a comentar cómo es la oposición en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? La disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado modifica el apartado 7 del artículo 92 bis de la Ley de Bases. Y todas las facultades correspondientes a los funcionarios de habilitación nacional pasan a manos de la comunidad autónoma, incluyendo la selección de los funcionarios de habilitación nacional. Por tanto, estamos en esa situación, no hay normativa vasca que marque cómo van a ser esos procesos y, por tanto, no sabemos bien cómo va a ir a partir de ahora en las futuras OPEs de funcionarios de habilitación nacional, que sí las sacará el gobierno vasco. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala, y ya veremos cómo acaba. La cosa buena o la cosa mala es pues que el proceso va a ser distinto y los temarios van a ser distintos en el Estado y en la comunidad autónoma, seguramente, porque en la comunidad autónoma incorporará temas correspondientes a la administración foral y autonómica vasca. ¿De acuerdo? Pero tiene una cosa buena, y la cosa buena es que hay dos intentos, la del Estado y la de la comunidad autónoma. Y quizás yo me saque la del Estado y me manden de secretario a Arnedillo, por poner un ejemplo, en La Rioja, y en 2 años, por comisión de servicios o a través de concurso, puedo acceder a la administración pública o digamos, a ser funcionario de habilitación nacional dentro de la comunidad autónoma vasca. ¿De acuerdo? Vale. De todos modos, como os decía, yo os voy a explicar cómo era la oposición hasta ahora. No era una oposición sencilla, no era una cosa digamos, fácil. ¿De acuerdo? Vale. La oposición, primero, se hacía en Madrid, es decir, los exámenes eran en el INAP. Y como os decía, hay 3 posibilidades. Secretaría de entrada, intervención tesorería y secretaría de intervención. Digamos que cada vez que se convocan 3 puestos de trabajo distintos, cada uno con su temario. ¿De acuerdo? Cada uno con su temario. El temario ronda aproximadamente entre 125 y 175 temas. Lo que pasa es que dependiendo de la convocatoria el temario te cambia. No te cambia sustancialmente, pero por ponernos un ejemplo, donde en la OPE de 2018 había, para Secretaría de Intervención, por ejemplo, había 115 temas, 120 temas, pasaron a 150 el año pasado. ¿De acuerdo? En 2020, en la OPE 2020 que se está realizando en 2021. ¿De acuerdo? Son 150 temas, son muchos temas. Son muchos temas. En Secretaría de Intervención, que tienes que estudiarte la parte de Secretaría y la parte de Intervención. Mucha gente piensa, por ejemplo, que la Secretaría de Entrada, al ser de una clase superior, el examen es, o digamos, el temario es más complicado. Lo es. Tiene otra serie de apartados distintos. Pero la parte de Intervención y de Secretaría, el secretario interventor tiene que conocer las dos. ¿De acuerdo? Hay un temario general para las 3 oposiciones, que son los primeros 92 temas, donde se habla de lo básico de todas las administraciones públicas: contratación, subvenciones, régimen local, funcionamiento de los plenos, funcionamiento de todos los órganos colegiados, se habla del procedimiento administrativo común, todas esas cosas que en la carrera ya habéis visto. Como os decía antes, el arquitecto no sabe ni lo que son. Se puede presentar, sí, pero no sabe de qué va. Vosotros todo esto ya lo conocéis, con lo que para vosotros es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y luego hay un temario específico jurídico, temario específico económico, ¿de acuerdo? Pues os hacéis una idea. También os voy a decir una cosa. Muchas veces pensamos que como es económico, no tiene nada que ver con el derecho, que las funciones de intervención o de tesorería no tienen nada que ver con el derecho. Como os decía Eva, yo soy licenciado en Derecho, es más, letrado municipal, quiero decir, digamos, mi vertiente es puramente jurídica y a día de hoy, tal cual están las secretarías y las secretarías de intervenciones, soy más interventor y no dejo de utilizar la ley y no dejo de interpretar la norma y no dejo de hacer informes que tienen relación con el derecho. ¿De acuerdo? Porque el control interno de todos aquellos actos con incidencia económica que realice la Administración es un control de legalidad. Habrá que ver si el dinero se gasta bien, si se gasta conforme a la norma, si se han seguido los procedimientos correspondientes, si se han adoptado los acuerdos de... Bueno, hay que ver hasta si se firman los acuerdos. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es un trabajo con un contenido jurídico muy grande. Luego, no penséis que el hecho de que estemos hablando de contabilidad o de control financiero, estamos hablando de algo que no conozcáis, ¿sí?
Estamos hablando de control de legalidad, de ver si se cumple o no con la ley. ¿De acuerdo? A la gente le echa mucho para atrás este tema de no, es que el interventor es un economista. Bueno, yo no soy economista, es más, no tengo ni idea de economía. Pero no hay más que leerse la ley presupuestaria, la norma foral, o no hay más que leerse la ley de haciendas locales. Y vemos que es un control de ley y que hay que hacer un control de legalidad, tanto a priori como a posteriori. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, no deja de tener una relación jurídica. Y por otro lado tenemos que son tres exámenes. Un examen general, por escrito, y relación de temario. Os ponen un tema encima de la mesa, os dan para elegir uno de dos. Tú eliges uno y tienes que hablar, contar, redactar todo lo que sepas sobre ese tema. Y eso no es un tema, no te dicen el tema 24, el ciudadano. No, te hablan de un tema genérico y tienes que relacionarlo con el temario y con todos los temas de ese temario que se te ocurra. No es una prueba sencilla de hacer, ¿de acuerdo? Porque tienes que tener en cuenta los 150 temas, ¿no? Y qué incidencia tienen en ese tema que ellos te han puesto. Vale, una vez que pasas este ejercicio, tenemos un examen oral. Te ponen una serie de temas y ahí sí hacemos lo que todos llamamos cantar. ¿De acuerdo? Te pones ahí, te dan 15 minutos por tema y sueltas todo lo que sepas sobre ese tema. Y tenemos un tercer examen que es un práctico, donde es un examen práctico con varios ejercicios donde os harán hacer desde calcular el remanente de tesorería de una corporación local con las desviaciones tanto positivas como negativas de tesorería, o os pueden hacer un dictamen sobre una contratación pública, ejercicios prácticos muy variados, sobre subvenciones, sobre un montón de temas. ¿De acuerdo? Y esta es la oposición. ¿Qué es opositar? Si me voy a poner en plan abuelo cebolleta, yo no tengo un buen recuerdo de mi época de opositor, metí muchísimas horas y metí muchísimos años. Yo tardé casi 4 años en sacarme la oposición, 3 años y 9 meses. Y la verdad es que fue duro. Sí que es cierto que a mitad de camino me hicieron interino y bueno, pues estupendo, ¿no? Opositar es casi como un trabajo. Hay que ser muy constante, hay que ser muy persistente, hay que ser un pesado y hay que estar estudiando todo el día, todo el tiempo que tengas disponible para estudiar. Y cuando digo todo el tiempo que tengas es que todo lo demás es secundario. ¿De acuerdo? Siento plantároslo así, pero yo os hablo de mi propia experiencia. Y bueno, pues libras un día a la semana. Vale. Pero lo que sí tengo claro es que si estudias, con el tiempo sacas. Con el tiempo sacas. El problema es que, claro, la vida es la vida, ¿no? Sin embargo, tal y como os pongo ahí, ¿no? Esiña, equiñes, eguiña. O sea, si eres terco y estudias y eres constante, de verdad os digo que al final la oposición sale. Igual esta no, igual sale otra. ¿De acuerdo? Porque lo que sí recomiendo yo a todo el mundo es que mientras estás preparando la habilitación nacional, te presentes absolutamente todo lo que tenga relación con la administración foral y local. A todos los exámenes, porque vas a conocer tesis, porque te va a ayudar a profundizar, porque te va a poner en tensión de cara a poder realizar un examen. No podemos ir al examen de habilitación nacional sin haber hecho previamente ningún examen de ningún tipo, porque nos vamos a poner como flanes. Cuando nos vayan pasando, que parece que vas a un pelotón de fusilamiento, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre recomiendo, oye, mientras estás preparando esto, si ves que sale una plaza de técnico de administración general, luego os puede pasar como a mí. Yo preparaba la oposición de funcionario de habilitación nacional y me saqué la plaza, me saqué otra plaza. ¿De acuerdo? Luego al final le acabo de secretario interventor. Pero os puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, yo os lo recomiendo, más que nada para generar esa tensión que requiere cualquier proceso de estudio. Luego, el que quiera trabajar en la Comunidad Autónoma Vasca, muy importante, euskera. Tanto el C1 como el C2. Olvidaros de otros títulos inferiores porque no se os van a pedir. A día de hoy hay muy pocos ayuntamientos que tengan un perfil lingüístico preceptivo para los funcionarios de habilitación nacional inferior al EGA o al C1. ¿De acuerdo? Y el C2, pues requisito ya en casi todos, por lo menos aquí en Vizcaya, en muchísimos. En Álava igual menos, bastantes menos, pero ya más se requiere. Haceros la idea que en muchos municipios, el mío incluido, trabajamos única y exclusivamente en euskera. Nuestra lengua de trabajo es el euskera. Luego los actos administrativos de cara al público pueden ir en euskera, en castellano, etcétera. Pero trabajamos en euskera y el que quiera trabajar en la comunidad autónoma lo tiene que asumir. De acuerdo. En cuanto al tiempo de estudio, cómo estudiar, cómo me pongo, cómo conozco, no sé qué deciros.
Yo conozco a gente que se ha sacado la plaza de habilitación nacional en 10 meses. Tengo una chica en la cabeza que además sacó Secretaría de Intervención por comisión de servicios, se hizo, ahora acabo, por comisión de servicios se hizo interventora y en 10 meses había sacado la plaza. ¿De acuerdo? Conozco quien lleva 7 años y todavía no la tiene. 8 años y todavía no la tiene. No me atrevo a deciros ni un año media, ni... No, es que no me atrevería a deciros. Lo que sí sé es la cantidad de horas que hay que estudiar. Y al principio hay que meter muchísimas horas. Muchísimas. O bien con el preparador, o bien con una academia, me da igual, eso ya a vuestro gusto. Pero hay que meter muchísimas horas. A medida que vas dándole vueltas al temario y te has estudiado los 150 temas un par de veces, ya menos horas. ¿De acuerdo? Y por último, y por no explicaros más qué es una oposición, os he puesto un vídeo, o hay el enlace a un vídeo de YouTube de Pantomima Full, que es una pareja que a mí me encanta, que habla del opositor. Y la verdad es que es gracioso porque todos los comentarios que hace, todos los opositores que conozco muchos, todos los hemos hecho. Me han subido las diotrías, hoy me lo voy a tomar más tranquilo. Todos los comentarios están ahí y la verdad es que es un vídeo bastante gracioso, así que si tenéis oportunidad lo podéis, ¿vale? Pues es que ricasco, no os voy a dar más la chapa, se me han ido los 15 minutos, he ajustado bien. ¿De acuerdo? De todos modos, os dejo ahí mis correos electrónicos, me podéis preguntar lo que queráis, cuando queráis. ¿De acuerdo? Yo intentaré contestaros a la mayor brevedad posible. ¿De acuerdo? Y depende del lío que tengan en el ayuntamiento, claro. Pues es que ricasco. Eskerrik asko zuri, Hortzi. Batez ere YouTubeko bideo horregatik, que me quedo con él, para la próxima sesión soy yo el que lo voy a presentar. Ikusten da gara irakasle kutsu hori, ezta? Azaltzeko moduagaitik, ordena ondo azalduteko en apartados, subapartados. Es eso, Decía que se ve un poco el perfil docente de Hortzi en la forma de exponer, ¿verdad? Tan estructurada, con esos apartados, subapartados, las escalas, subescalas, las funciones, todo ahí muy bien expuesto. A mí me ha gustado especialmente esa mención de la administración local como trinchera, ¿verdad? O punta de lanza, porque igual es otro factor a tener en cuenta a la hora de preparar este tipo de posiciones, ¿no? Que te gusta el contacto con la gente, la relación directa, ¿verdad? Porque sí que son el referente más cercano al ciudadano, ¿no? El referente de la administración. En ayuntamientos más grandes igual hay menos relación. Yo que trabajo en un ayuntamiento pequeño, os podéis hacer una idea. Yo atiendo a la gente como si fuera uno más, ¿no? Le das a todos los palos, a todo. Efectivamente. En un ayuntamiento de Secretaría de Intervención lo mismo estás haciendo la liquidación del presupuesto, que estás preparando un expediente de contratación, que estás fiscalizando una justificación de unas subvenciones, ¿no? Entonces, hombre, ¿es estresantillo? Pues sí, pero bueno, si te va un poco la marcha y te gusta ver a la gente, la verdad es que la relación es muy directa, sobre todo en municipios pequeños, la relación con la gente es constante, es constante. Eso es, para la gente que tenga un poco de don de gentes, ¿no? Valga la redundancia. Muy bien, eskerrik asko, Hortzi. Y voy a dar paso ahora a la siguiente exposición, al siguiente panelista, a Fulgencio Aledo, perdón, que nos va a hablar de la administración autonómica. Cuando quieras, Fulgencio. Sí, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet Deustuko Unibertsitateko arduradunei. Guretzat oso importantea da halako jardunaldietan parte hartzea, batez ere, azaltzeko zein den enplegu publikoa eta hori. Claro, al hablar vamos a ver si ponemos aquí también, yo también he preparado aquí una cosilla, a ver si se ve bien. Bueno, al hablar de la administración, yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro, si queremos trabajar en la administración, en el empleo público, es qué es la administración, ¿no? La administración la podemos definir como una serie de organismos o entidades que han recibido el poder político, las competencias y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Ahora nos hablaba Hortzi de que la administración local es el primer frente, es la administración más cercana y realmente es la que... ¿Cuál es la razón de ser de todas las administraciones? La razón de ser es cubrir las necesidades que pueda surgir entre la población, tanto sea a nivel sanitario como a nivel educativo, a nivel de seguridad, de asistencia social, etc. Cuando preguntamos a la gente, ¿tú por qué quieres trabajar en la administración, ¿no? Pues siempre nos encontramos con respuestas de, hombre,
es un empleo estable, es un empleo para toda la vida, tengo garantizados los derechos laborales, de alguna forma. En la administración no existen horarios rígidos, existe flexibilidad de horarios, de entrada, la posibilidad de hacer teletrabajo cada vez que está más implantado, una equiparación real de sueldos de hombres y mujeres, no existe discriminación salarial. Desde el mismo momento en que entra un recién licenciado recibe una retribución acorde con el puesto que desempeña, lo cual no es muy frecuente. Todos sabéis que en la empresa privada, pues bueno, los primeros años, que si te hacen un contrato en prácticas, que si estás como becario, que si, bueno, te vamos a pagar tal, y no te están pagando realmente por tu titulación o por tus capacidades, ¿no? Bien, todo esto, evidentemente también, cuando la administración sea más grande, pues por ejemplo en el Gobierno vasco, existen muchas posibilidades de promoción, existen posibilidades de cambio, porque esta es una gran administración. En lo que es la administración de la comunidad autónoma son 6.500 aproximadamente puestos de trabajo. Entonces, tú tienes muchas posibilidades de moverte. Si no te gusta el campo en el que estás trabajando, pues estás atento a las convocatorias que salen y a nivel interno puedes pasar de un área a otra. Bueno, tiene muchas ventajas, sin duda, trabajar en la administración, pero sí me gustaría entretenerme 2 minutos también en cualquiera vale para trabajar en la administración. Yo creo que en principio las personas que quieran trabajar en la administración tienen que tener una vocación de servicio público. La administración está para servir a la ciudadanía y entonces esa vocación es imprescindible si queremos trabajar en la administración, y es algo que nunca podemos perder de vista. Nunca podemos perder de vista para qué estamos trabajando en la administración. En última instancia, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, de la población. ¿Qué otro aspecto sería importante para trabajar en la administración? Hay que estar abierto a la formación. La formación debe ser permanente, y más hoy en día, donde está cambiando la tecnología y están cambiando los paradigmas a un ritmo súper acelerado. El trabajador de la administración, el empleado público, no se puede quedar parado, tiene que estar constantemente formándose y constantemente renovando sus conocimientos. Yo cuando entré en la administración, los técnicos, en el año 86, los técnicos no teníamos ordenador encima de la mesa, lo hacíamos todo a mano. Imagínate que alguien de los que entró conmigo dijo, no, yo ya he aprobado la oposición, ya he demostrado que tengo mis conocimientos y de aquí en adelante ya no aprendo nada. Pues hoy en día no podría hacer nada. Bien. Otra cualidad que yo creo que deben tener los empleados públicos es una cierta capacidad de comunicación, tanto a nivel interno con los grupos de trabajo, con los equipos de trabajo, cada vez se trabaja más a nivel de grupos de trabajo, como a nivel externo. Al fin y al cabo, es la ciudadanía la que viene y a la que le tienes que dar una información en un lenguaje asequible y entendible. Muchas veces la administración se le critica, y con razón, de que la comunicación, sobre todo escrita, es absolutamente ininteligible, porque tendemos a hacer comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, pues preñadas de referencias legislativas según establece la ley X en su apartado no sé cuántos y tal, y hacemos párrafos inmensos y llenos de gerundios que al final no hay nadie que los entienda. El otro día oía en la radio que un licenciado en Derecho le había llegado una notificación de la agencia tributaria y que no entendía lo que le estaban diciendo. No sabía si le iban a abrir un expediente o es que se lo habían cerrado. Por lo tanto, importante la capacidad de comunicación. Por supuesto, la adaptabilidad. Vivimos situaciones o vivimos tiempos convulsos. Toda la situación de la pandemia nos ha exigido el adaptar todos los mecanismos que teníamos de trabajo a la nueva situación. Y esto pues es importante también. Cierta capacidad de innovación. El hecho de decir, no, esto lo hacemos así porque siempre se ha hecho así. Esto no tiene cabida en una administración moderna. Siempre hay que innovar, hay que mejorar los procedimientos, mejorar los productos. Bueno, y luego otra parte, aparte de eso, otra serie de cualidades que son evidentes, ¿no? En cualquier empleo, ¿no? La honestidad, la rectitud, la discreción. Muchas veces el trabajo en la administración te permite acceder a una información, pero que luego no puedes irla contando con los amigos tomando unos vinos, ¿no? Bien,
me parece importante reseñarlo porque no es solo el tema del empleo estable, que sí, que es verdad, y las ventajas sociales que va a tener el trabajar en la administración, sino que yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Bueno, dicho esto, en este dibujito os quería plantear un poco los ámbitos de la administración desde la administración europea, que al final os daré 2 pinceladas de cómo son los procesos selectivos de la administración europea. No lo desdeñéis porque yo creo que es una muy buena opción de trabajo, trabajar en la administración europea. Y luego la administración estatal, autonómica, foral y local. La local, a pesar de ser ahí la más pequeñita, como bien decía antes Orchi, es para mí la más importante, porque es la que está más cercana al ciudadano. Vale, entonces, ¿cómo está organizada la estructura de puestos de trabajo en la administración? Algo os habla Orchi de los cuerpos. Bueno, en la administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi hay lo que podemos llamar cuerpos generales y cuerpos especiales. Los cuerpos generales se encargan de realizar funciones vinculadas a la actividad administrativa como tramitar, gestionar, ejecutar, asesorar, inspeccionar, y los cuerpos especiales que realizan funciones ya relacionadas con una titulación, con unos conocimientos que se dan a través de una titulación. Los cuerpos generales son el cuerpo superior de la administración del grupo A. Esto sería similar al TAG del que os habla Orchi, al técnico de administración general. Es que para el acceso a este cuerpo es necesario tener titulación superior, grado o licenciatura. Luego está el cuerpo de gestión administrativa en el grupo A, pero también este es su grupo A2. Ahora también es necesario el título universitario de grado. Antiguamente a este cuerpo pertenecían todos los diplomados y los técnicos medios. Pues, por ejemplo, los que habían estudiado magisterio, enfermería o una diplomatura en ciencias económicas, por ejemplo. Ahora, como todas estas titulaciones medias han desaparecido, pues se pide también el título universitario de grado. Y luego está el cuerpo administrativo, el cuerpo de auxiliar administrativo y la agrupación profesional de personal de apoyo, que son los antiguos subalternos, que es el típico pues, conserje, vigilante y tal. Dentro de los cuerpos especiales, en el grupo A, que es del que vamos a hablar, del subgrupo A1, tenemos una serie de escalas. Las funciones del cuerpo, bueno, entre los cuerpos especiales, en el grupo A está el cuerpo superior facultativo, que tiene las funciones que os he puesto ahí, pues estudio, representación, administración, elaboración de informes, asesoramiento, coordinación, todo eso relacionado con la titulación o la especialidad. Entonces, existen hasta 28 escalas dentro de este cuerpo especial. Ahí os he puesto, veis, existe la escala jurídica, economía y empresa, veterinaria, farmacia, medicina, hay hasta 28 escalas. ¿Y qué tipo de puestos existen en la escala jurídica en la administración? Bueno, pues ahí veis, hoy por hoy, a día de hoy, existen 436 plazas en esta escala. Pues desde asesor jurídico, que es lo más, la que más número de puestos tiene, ya os he puesto ahí 272, puede ser asesor jurídico en agricultura, puede ser asesor jurídico en puertos, asesor jurídico en temas de función pública, asesoría jurídica sobre una determinada materia. Después ya veis ahí que hay responsables, técnicos de contratación que se dedican sobre todo, lógicamente, a todos los temas de los contratos, letrado de los servicios jurídicos, que son los que defienden al gobierno en situaciones procesales, pues interventores, responsables de intervención. Bueno, hay un montón de puestos de trabajo dentro de la escala jurídica. Será probablemente la que más puestos tenga, junto con la A1, la del técnico de administración general. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo se accede? Vamos a contar unas pinceladas de los procesos selectivos. Os ha contado algo Orchi en relación con los procesos de secretaría. Bueno, lo primero es, se publica lo que se llama oferta pública de empleo. La oferta pública de empleo no es más que dar a conocer a la ciudadanía en general
las vacantes que existen en la plantilla de personal. Esto no abre ningún plazo ni de presentación de solicitudes ni nada, simplemente se dice la oferta de esta administración, sea el gobierno vasco o sea un ayuntamiento, para este año es de 3 plazas de letrado y 2 plazas de auxiliar administrativo. Eso significa, se anuncia que existen esas ofertas. Estas ofertas luego ya se materializan en una convocatoria y esa convocatoria tiene unas bases de convocatoria, que esto es lo que se publica y es cuando se abre el periodo de presentación de solicitudes, cuando se aprueban las bases de la convocatoria y se publican. Entonces, aquí sí que os quería llamar la atención de que nuestra experiencia nos dice que las personas que se presentan a la administración no acaban de leerse las bases de la convocatoria. Y es muy importante leerse las bases de la convocatoria, a pesar de que sean un tostón, de que sean un poco pesadas. Una tarde, si os vais a presentar a la administración, os imprimís las bases de la convocatoria del proceso selectivo al que os queráis presentar y os las leéis detenidamente, porque ahí os van a dar la información del nombre, o sea, las características de las plazas, el sistema selectivo, las condiciones que han de reunir los aspirantes, se ha comentado antes, ¿no? Pues de la titulación que hay que tener, los programas o temarios de las pruebas que han de superarse, los sistemas de puntuación y calificación, la composición del tribunal, el lugar donde se han de dirigir las solicitudes, donde se pueden presentar las reclamaciones. Todo eso viene a las bases de la convocatoria y muchas veces, por ignorancia, por no leer las bases de la convocatoria, se pierden oportunidades. Otro tema que también os quería comentar es la importancia de los plazos. En una empresa privada es normal que te digan, oye, mira, si hacemos esta oferta de empleo, interesados mandar el currículum. Y incluso o no te ponen plazo o te ponen el plazo, pero si llega un currículum interesante fuera de plazo, no importa para nada. En la administración es matemático, o sea, el plazo es el plazo y no vale pasarse un día, no vale pasarse una hora. Cuando se acaba el plazo, se acaba. Y cuando te dicen que tú tienes que tener una serie de condiciones o una serie de requisitos en un momento determinado, los tienes que tener. A nosotros nos ha ocurrido que una persona en un primer momento, nosotros no pedimos ningún tipo de papel, se piden siempre al final todos los documentos acreditativos de lo que tú has dicho que tienes en la solicitud de admisión. Y nos ha pasado en alguna ocasión una persona que nos dijo, yo soy licenciado en, no me acuerdo en qué era, vamos a poner el ejemplo en Derecho. Yo soy licenciado en Derecho y esto era en mayo. Se hacen los exámenes tal, y acabamos todo el proceso en diciembre. Y en diciembre nos trae la licenciatura de Derecho obtenida en junio. Entonces este señor no ha cumplido con el requisito de que tenía que tener todas las condiciones en el plazo de presentación de solicitudes, que era lo que decían las bases. Cuando se acabó ese plazo, él no tenía la licenciatura. Podía decir, estaba faltando una asignatura o de que me dieran la nota y tal, pero tú obtuviste el título en junio y no en mayo. Y lamentablemente esta persona que os cuento, que además es un caso real, pues después de haber superado todo el proceso selectivo no pudo tomar posesión. Bueno, finalizado, se hacen, cuando sacan las bases de la convocatoria, hay un plazo para presentar las solicitudes. Ahora ya generalmente todas las administraciones lo hacen de forma telemática y ese plazo, insisto, es el plazo. Y ahora generalmente nosotros ponemos el plazo acaba tal día a tal hora. Y siempre que lo ponemos nos encontramos con 3 o 4 que se les ha cortado la comunicación porque han empezado a rellenar la solicitud 5 minutos antes de que expirara el plazo, ¿no? Y bueno, pues eso es así. Bien. Después, a lo largo del proceso selectivo, generalmente hay unas pruebas, hay unas pruebas que hay que ir superando. Casi siempre os vais a encontrar con un examen teórico y un examen práctico. El examen teórico relacionado con las materias que aparecen en el temario, que puede ser más o menos largo. Las del gobierno no son tan largas como las del secretario, con las que os ha comentado Orchi. Las nuestras son ser más livianas, más livianos los temarios. Y luego una prueba práctica relacionada un poco con las funciones del puesto. Pero también puede haber pruebas psicotécnicas, puede haber entrevistas, puede haber pruebas de idiomas. Bueno, las pruebas, los que lo pasan las pruebas, bueno, pues sale la relación provisional,
la calificación de las puntuaciones, la relación de aprobados, el nombramiento, hay que aportar la documentación y tal, y luego la toma de posesión, que es ya cuando se accede finalmente. Son procesos largos. ¿Por qué son largos? Porque son muy garantistas. Es decir, yo saco la convocatoria, dejo 20 días normalmente de plazo de presentación de solicitudes, analizo las solicitudes, hago una relación de admitidos y excluidos provisional, doy 10 días de plazo de reclamaciones. Finalizado ese plazo, tengo que analizar las reclamaciones y sacar la lista definitiva. Convoco a un examen, saco una nota provisional, dejo otros 10 días de reclamación. O sea, nos vamos comiendo mucho tiempo con plazos de reclamaciones que lo que hacen es garantizar que todo el mundo pues, está haciendo los procesos de forma correcta. Os quería comentar un poco en contraposición con esto. Bueno, no os he dicho, antes de entrar en la Unión Europea, los sistemas de acceso a la administración pública son 3. Se puede acceder mediante oposición pura y dura, que es una serie de exámenes que hay que ir superando, una especie de carrera de obstáculos para acceder, mediante lo que se llama concurso-oposición, que sería, hay una parte de oposición de exámenes y hay una parte donde se valoran méritos. Los méritos generalmente están relacionados con años de experiencia o con la formación que se ha recibido o con la docencia que se ha impartido, con los libros o artículos que se han podido escribir, etc. Y luego está el sistema de concurso. El sistema de concurso únicamente hay concurso. Todos estos méritos que os he comentado que se podrían valorar. Lo que habitualmente os vais a encontrar va a ser sistemas de concurso-oposición, donde va a haber unos méritos y luego una fase de oposición. Sistemas de concurso-oposición o de oposición. Los sistemas de concurso se utilizan rara vez y en situaciones muy, muy excepcionales. Luego os voy a contar un caso en que se va a utilizar. Bueno, en la Unión Europea, el planteamiento es totalmente diferente y por eso os quería comentar. Los procesos de selección en la Unión Europea lo que hacen es evaluar una serie de competencias en los candidatos. Es decir, a diferencia de nuestros procesos selectivos, donde hay siempre un examen teórico, en ocasiones, como os han comentado antes, de 150 temas, incluso de más y tal, y tú tienes que demostrar tus conocimientos teóricos, en la Administración de la Unión Europea dan por garantizados los conocimientos teóricos con la presentación del título. Si yo estoy buscando un licenciado en Derecho y usted me dice que es licenciado en Derecho, yo no le voy a preguntar sobre Derecho. Me voy a fiar de la Administración educativa. Si lo pensáis bien, lo que hacemos nosotros, tanto en la comunidad autónoma como en el Estado, es decir, la Administración general no se fía de la Administración educativa. Usted me dice que es economista, pero yo le voy a hacer un examen de economista, a ver si realmente sabe o no. Usted me dice que es licenciado en Derecho, pero yo le voy a hacer un examen sobre temas de Derecho, a ver si realmente sabe o no. Entonces, ¿cómo lo hacen en la Unión Europea? Evalúan una serie de competencias. ¿Qué competencias evalúan? Pues la capacidad de análisis y resolución de problemas, la capacidad de comunicación, tanto a nivel oral como a nivel escrito, la capacidad de presentar los trabajos de calidad y obteniendo resultados, la capacidad de aprendizaje y desarrollo, la posibilidad de determinar o la habilidad para determinar las prioridades y organización de tu propio trabajo, la resiliencia que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Con lo de los fondos. ¿Ya se me ha pasado el tiempo? Enseguida termino. Y el trabajo en equipo y en algunos casos la capacidad de dirección. Bueno, en este esquema de cómo evalúan las competencias, no se hace con exámenes, se hace con estudios de casos, con ejercicios de grupo, con presentaciones orales, con entrevistas estructuradas, etc. Bien, aquí tenéis la dirección. Si queréis información sobre procesos selectivos en la Unión Europea, tenéis en esta dirección. Si queréis información sobre procesos selectivos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, podéis entrar a esta dirección, la dirección del IVAP, y si no, bajaros una aplicación que es gratuita, por supuesto, que se llama ADI-IVAP. Y entonces aquí tienes la posibilidad de suscribirte sobre novedades de procesos selectivos. Nosotros generalmente publicamos todos anuncios de todos los procesos selectivos que se realizan o que se convocan en el ámbito de la comunidad autónoma.
Bien, y si queréis información de la Administración del Estado, pues podéis entrar a la página web del INAP. Bueno, aquí os había puesto un poco un ejemplo de sueldos para que veáis que se cobra bien. Y para terminar, os quería comentar la situación actual. Se han aprobado recientemente 2 leyes, una a nivel autonómico, la Ley 7 de 2021 y la Ley 10 de 2021 a nivel estatal, que entonces tienen como objetivo acabar con la temporalidad que existe. A raíz de toda la crisis económica que hubo a partir del 2008-2009, se paralizaron todos los procesos de acceso a la administración, luego se dejó un poco las tasas de reposición, únicamente podían entrar tantas personas como se jubilaban, etc. Bueno, eso ha provocado que el nivel de interinidad dentro de las administraciones sea muy alto y pues se ha habilitado una serie de sistemas para reducirlo. Entonces, de forma inminente en el Gobierno vasco y a lo largo del año, de este año 2022, en la gran mayoría de ayuntamientos y diputaciones va a haber convocatorias que tienen como finalidad la reducción de la temporalidad. Va a haber una doble vía de acceso. Un concurso puro, una situación excepcional, donde se van a valorar sobre todo los servicios prestados en la administración convocante, o sea que hay alguien de la calle, pues es muy difícil, por no decir imposible, que entre. Y luego va a haber un concurso oposición, donde también se van a valorar los servicios prestados, pero en menor medida, pero va a haber un examen también. Entonces, esta segunda vía puede ser adecuada para que acceda gente de la calle, si no en un primer momento como funcionario, sí para quedar en bolsas de trabajo y poder tener la posibilidad de trabajar, aunque sea de forma interina, en la administración. Y luego es cierto que una vez liquidados estos procesos y regularizada la situación de los interinos, a lo largo de 2023-2024 va a haber muchas posibilidades de acceso porque la edad media de los funcionarios es muy alta. En la Administración General de la Comunidad Autónoma creo que está en torno a los 55 años. Se están produciendo, cada año hay un montón de jubilaciones y yo creo que aquí vais a tener posibilidades de acceso. Igual no en estas primeras que van a salir a lo largo de este año, os las podéis tomar como un entrenamiento, mirar el temario, prepararlo, voy al examen a ver cómo es, qué vibraciones tengo, y si lo hago bien incluso puedo entrar en bolsas de trabajo y que me llamen para trabajar aunque sea de forma temporal y ya está. Bueno, los procesos de selección en el futuro, os quería ver nada, no vamos a dejarlo porque era una disquisición filosófica de hacia dónde vamos a ir, pero no sé yo hacia dónde iremos. Gracias, Eva. Gracias a ti, Fulgencio, eskerrik asko. Podemos dejar ese tema de los procesos de selección futuros para el debate final, porque también me parece interesante. Eskerrik asko por esta mención sobre todo de la nueva normativa de la situación actual, ¿verdad? Y este panorama que se abre para los estudiantes que están ahora en estos últimos cursos y por esta exposición, desde luego, tan clara y bien estructurada, y por las referencias, esos enlaces para ampliar información y esa aplicación que comentabas del IVAP, en la que se puede descargar también todos los datos. Bueno, os recuerdo a los estudiantes que tenéis un apartado, como decía al principio de la sesión, en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, donde de una forma cómoda y sencilla pues podéis trasladar vuestras dudas y aprovechar este formato tan práctico y tan útil para plantear vuestras preguntas y vuestras cuestiones. Es muy sencillo, sin tener que exponeros delante de nadie, sin tener que dar la cara, sin tener que hablar, simplemente escribir vuestras preguntitas y os las trasladaré al final de la sesión. Os aconsejo que aprovechéis esa oportunidad, ¿vale? Bueno, y voy a ceder la palabra al tercero de nuestros panelistas, tercero y último, que cierra esta sesión y con ello las jornadas sobre posiciones de esta semana, que es Chema Bastos, que hoy, como os decía, nos va a hablar de cuál es la situación de la administración penitenciaria tras esa transferencia al Gobierno vasco. Cuando quieras, Chema, eskerrik asko. Muchas gracias, Eva, y buenas tardes a todos. Efectivamente, tal y como ha adelantado Eva, el 1 de octubre del 2021 ha tenido lugar el traspaso de la competencia de la ejecución de la materia penitenciaria, de la legislación penitenciaria, al Gobierno vasco. Esta era una previsión estatutaria desde el principio que no se ha cumplido hasta ahora por diversos motivos
Entonces ha pasado a ser, los funcionarios de instituciones penitenciarias hemos pasado a formar parte de esa esfera de la que hablaba antes Fulgencio, que es la administración autonómica. Hemos pasado del ámbito de la administración del Estado a la administración autonómica. Eso ha tenido lugar hace 6 meses solo. Entonces, la exposición actual está muy condicionada por esa situación de transición en la que estamos todavía. Entonces, yo me voy a referir en la exposición a las condiciones de acceso y a la administración del Estado, porque eso se mantiene igual, que es la misma exposición que he hecho en los últimos años, que es cómo acceder al cuerpo técnico superior de instituciones penitenciarias, que es en el que ingresé yo en su día, hace ya un montón de tiempo. Si Uchi decía que le daba vértigo el 2005, yo no te digo ya más cuál es mi sensación cuando veo la fecha de entrada, pero os voy a explicar cómo son las condiciones de acceso al cuerpo técnico y a continuación lo que sabemos ahora de cuál puede ser el futuro con respecto al acceso a la administración penitenciaria vasca. Y al final acabaré hablando de lo que yo creo que es común, es decir, de lo que va a ser igual antes y después, o tanto aquí como en el resto del resto de España, en el resto de la administración del Estado. Bien, el cuerpo técnico superior, superior de técnicos de instituciones penitenciarias tiene 2 especialidades: psicólogos y juristas. En su día había pedagogos y sociólogos, pero ya no, hace décadas ya que no hay plazas, no se sacan plazas, y esas son las 2 especialidades que hay. En su día también se exigía criminología, pero hace mucho tiempo ya que no se exige. Pero vais a oír por ahí a lo mejor todavía la denominación de criminólogo para referirse a este puesto de trabajo. Eso es una reminiscencia del pasado. Sí que es cierto que el temario contiene muchos temas de criminología y sí que es cierto que en el desarrollo del trabajo hay que hacer valoraciones de esa naturaleza, de esa índole, pero no se exige criminología para acceder. Es uno de esos cuerpos especiales de los que hablaba también Fulgencio, es decir, es un cuerpo que aparte de exigir una titulación propia, su ámbito de desarrollo laboral es muy específico, y eso significa y tiene como contrapartida que no podemos saltar a la Administración General del Estado. Es decir, un técnico, un jurista de instituciones penitenciarias podría equivaler por la titulación, por el grupo de adscripción, el A1, a lo que sería un técnico de administración, un término de administración en la Administración General del Estado, pero hay una exclusión, una norma que impide el acceso tanto de nosotros, los juristas de instituciones penitenciarias, a la Administración General del Estado, como al revés. Es decir, yo no puedo entrar en prisiones y luego en instituciones penitenciarias y luego acceder a un puesto de técnico de administración en el Ministerio de Agricultura. Ni al revés, ni en prisiones va a aparecer de repente ahí un señor que haya entrado en cultura. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el trabajo de los centros penitenciarios, como luego vamos a ver, requiere unas especificidades y unas competencias incluso especiales. No es un trabajo como en otro sitio. Ahora mismo, ¿en qué ámbito territorial desarrollarías el trabajo si apruebas, si accedes al cuerpo técnico al cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias? Pues bueno, pues trabajarías en el territorio en todo el territorio nacional, excepto en Cataluña, que tienen competencias en materia penitenciaria desde el año 84, me parece, o por ahí, y que hace mucho tiempo ya que tiene sus propias OPEs y sus propias formas de acceso a la función pública en ese ámbito, y ahora también a la administración en las prisiones vascas. Tampoco podrías trabajar allí porque en el futuro, no dentro de poco, espero, tendremos nuestras propias OPEs y nuestras ofertas públicas de empleo, quiero decir, y nuestras formas de provisión de los puestos de trabajo. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si os preparáis la oposición para entrar en el cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias, vais a obtener una plaza en todo el territorio de España, salvo Cataluña y el País Vasco, y en principio no hay previsto, todavía no sabemos cómo va a estar regulado, pero no hay prevista una pasarela, por decirlo así, para pasar de la Administración General de la Administración Penitenciaria General, por decirlo así, a la vasca. Entonces sería
en principio, luego a lo mejor se pueden establecer fórmulas para pasar, como hay en el Ministerio de Educación y Ciencia, había en su día, por ejemplo, para pasar de una administración a otra, de una comunidad a otra, pero en principio sería para irse, hablando claro. ¿Cómo es este examen? Bueno, pues es una de las ventajas que tiene es que es una oposición pura, de las que se refería antes también Fulgencio. Es una oposición pura, quiere decir que vais en igualdad de condiciones con todos esos funcionarios dinosaurios que llevan muchísimo tiempo y que tienen muchísimos puntos por antigüedad, como interinos, evidentemente. No les vale de nada, vas en igualdad de condiciones. Tú terminas tu carrera, te presentas al examen y si apruebas entras. ¿Vale? No es una oposición, es una oposición del grupo 1 y es difícil, porque hay un nivel de exigencia y lo tienes que cumplir. Pero no penséis que tiene el mismo nivel de dificultad que pueda tener, por ejemplo, una judicatura, una fiscalía, o sea, un acceso al Ministerio Fiscal o abogado del Estado o notarías. No es lo mismo. No es una oposición fácil, tienes que llegar a un nivel, insisto, pero ni hay tanta competencia ni el grado de dificultad de la oposición es tan elevado. Lo que ha dicho antes Urchi es válido totalmente. Si tú estudias y trabajas, te la sacas. No hay que ser un tío especialmente brillante ni tener capacidades especiales ni sobrenaturales ni nada de eso. Son 152 temas, hay una parte de organización administrativa y función pública que incluye también gestión presupuestaria y demás, temas muy generales. Luego hay una parte de derecho penitenciario que incluye bueno, todo lo que se refiere a la ejecución de la pena privativa de libertad desde todos los puntos de vista, incluido el tratamiento penitenciario, incluso tiene temas relacionados con las ciencias de la conducta. Tiene una parte especial que es derecho penal, con especial incidencia en la ejecución de la pena, no tanto, también se habla de la definición de los delitos, pero sobre todo de la ejecución de la pena, y una serie de temas sueltos de derecho administrativo, derecho laboral, derecho procesal penal, extranjería y demás. Y luego hay también unos temas de criminología, sobre todo de la evolución de los distintos pensamientos criminológicos. Hay mil cosas más para hablar, pero supongo que vosotros, si habéis estudiado aquí, pues vuestra idea inicialmente es por lo menos tener la opción de volver a casa, ¿no? Porque ese es el problema. Antes yo siempre le decía a la gente que quería estudiar esta oposición, mira, el primer año, si apruebas, te tienes que comprar un bañador porque te vas a ir a Canarias, a Ceuta o a Melilla. Es muy probable, o a un sitio alejado, pero vas a volver, porque acabas volviendo. Yo empecé mi carrera en el puerto de Santa María, en Cádiz, estuve genial allí, y al final volví hacia mi zona de... ¿Qué es esta? Mi zona geográfica. Pero es que ahora ya no es así. Ahora, si accedes al cuerpo técnico, ya os digo que nadie puede aseguraros que podáis volver al País Vasco. ¿Y cuál va a ser el futuro en el País Vasco? Pues no lo sabemos. Eso es lo más honrado decir ahora mismo. La transferencia tuvo lugar hace 6 meses y durante un periodo de 2 años, lo que se llama la garantía autonómica, los funcionarios que hemos sido transferidos de la Administración Penitenciaria, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, que es el órgano que ha asumido la competencia, pues esas personas hemos sido transferidos y no podemos concursar, tenemos que quedarnos aquí. Y durante esos 2 años el Gobierno Vasco tiene que crear, incluir dentro de la ley de cuerpos y escalas o en otra ley el reconocimiento de los cuerpos y de las escalas en donde se van a integrar los puestos de trabajo de las personas que van a trabajar, que van a prestar servicio en los centros penitenciarios, y tendremos que hacer las personas de recursos humanos tendrán que hacer las monografías de los puestos de trabajo, es decir, una descripción de qué puestos de trabajo y con arreglo a eso una relación de puestos de trabajo. Y a partir de ahí habrá que hacer
una oferta pública de empleo y habrá que hacer un proceso selectivo y no sabemos cómo va a ser todavía. No sabemos, yo entiendo, tiene que haber, me parece que el EBEPA, el Estatuto Básico del Empleado Público, creo que exige que para la, bueno, creo no, estoy seguro que exige que para el acceso a la función pública por lo menos tiene que haber una prueba, una oposición. Puede ser concurso oposición, bien, pero por lo menos oposición tiene que haber. Y puede que sea una oposición pura también, que no lo sabemos. ¿Cuáles van a ser las condiciones de trabajo económicas, de horario y demás? Pues tampoco lo sabemos. Creemos y esperamos, o por lo menos yo abiertamente apuesto por un cuerpo especial, por un cuerpo, porque las personas que accedan a trabajar en prisiones sepan a dónde van y quieran trabajar allí, por razones que luego voy a exponer. Me parece importantísimo eso, y no que una persona vaya a trabajar en un centro penitenciario porque le pille más cerca, por ejemplo, de su domicilio, pero no tenga la menor vocación y sobre todo idea de lo que se va a encontrar, pues, que puede ser muy distinto a lo que piensa, pero que tiene que saber lo que es. No sabemos tampoco cuál va a ser el temario, pero sí que os digo que el temario tiene que incluir por lo menos la mayor parte de los temas de los que hemos hablado antes. Y sobre todo, no sabemos cuáles van a ser las fechas. No podemos hacer absolutamente ninguna previsión al respecto. Los que queráis acceder a la administración penitenciaria de la Comunidad Autónoma Vasca, os recomiendo que estéis pendientes periódicamente de lo que pueda salir, pero hoy por hoy no podemos hacer ninguna previsión. No debería tardar mucho. Cuando digo mucho, en términos de la administración, puede ser muchísimo en otro ámbito, pero no debería tardar más, que desde luego esos 2 años marcan una fecha límite, ¿no? Porque a partir de ahí podemos tener un problema para cubrir los puestos. Y tampoco sabemos cuáles van a ser las condiciones, el perfil lingüístico, las fechas de bueno, no me va a salir la palabra, o sea que no la digo, la fecha en la cual hay que acreditar el perfil, no sabemos, es la verdad. Pero sí que os puedo decir, porque otras cosas, para eso estoy aquí, cómo es el trabajo de un jurista en prisión y cómo va a ser. Porque trabajemos para el Gobierno vasco, trabajemos para la Secretaría General, el trabajo de jurista en prisión está bastante consolidado como una figura esencial dentro de las prisiones y no creo que haya grandes cambios al respecto. El trabajo de un jurista en prisión tiene varias áreas. Yo diría que la principal es formar parte del órgano colegiado que es la Junta de Tratamiento. La Junta de Tratamiento es un órgano multidisciplinar compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, bueno, y otro personal de la prisión, pero básicamente por esos profesionales, y se encargan de estudiar, analizar y evaluar la trayectoria de los internos y proponer a los órganos que tienen que resolver, proponer los cambios en la situación penitenciaria de los internos. Básicamente la clasificación, la progresión y revisión de grado, la asignación de regímenes de vida a los internos, la concesión o no de permisos y también una parte muy importante sería el diseño y la ejecución de los programas individuales de tratamiento. Es decir, qué hacemos con cada interno para intentar conseguir prevenir el delito en ese caso. Las actividades que tiene que hacer y ejecutarlo también. Y el jurista puede participar, como veremos, en esa ejecución de los programas de tratamiento. En ese sentido, el jurista dentro de la Junta de Tratamiento aporta la información al resto de sus compañeros, la información de tipo penal y penitenciario, de tipo jurídico. Por un lado, informa de la trayectoria e incluso hace una valoración criminológica, porque no solo es dar cuenta del delito, de su forma de ejecución, de la participación y de las circunstancias que puedan concurrir, hoy también el relato de los hechos probados, sino hacer una valoración de qué tipo de circunstancias de carácter penal pueden condicionar el tratamiento de esa persona. Un ejemplo, por ejemplo, una persona que cometa el delito por ensañamiento pues requerirá un tipo de tratamiento distinto que una persona que cometa el delito pues, por un arrebato, lo que se llamaba antes, ¿no? Por un estímulo poderoso. Es un ejemplo más que os pongo. Ese tipo de valoración la tiene que hacer el jurista también. Luego también tiene que dar forma
a las propuestas que haga la Junta, encajarlas en la ley. Tú estás en una reunión, el psicólogo considera, por ejemplo, o el resto del equipo, y tú también consideras que esa persona debería acceder a un programa de intervención en el exterior. Bueno, pues el jurista es el que le da forma a eso, el que dice esto encaja en esta fórmula, en esta fórmula específica de intervención que tiene estos requisitos y tiene esta fase de cumplimiento que debe cumplirse y estos requisitos, y lo que tiene que es dar forma a eso y motivar el acuerdo de la Junta también, ¿no? Le da forma jurídica, como digo, al acuerdo de la Junta, que se eleva al órgano que lo tiene que resolver. También cumple una función muy importante de asesoría jurídica en general. Lo hace en general, pero en realidad en la parte en la que más valor añadido le puede dar a su trabajo sería en la parte de la ejecución penal, ¿no? Muchas veces surgen dudas, pueden surgir dudas en la aplicación de la norma de la ejecución penal, y el jurista tiene que informar en ese sentido. También tiene que informar las quejas de los internos, las solicitudes y cualquier solicitud de informes que le pueda hacer una autoridad judicial o una autoridad administrativa. O sea, un informe sobre la evolución de un interno, sobre los periodos de cumplimiento, sobre mil aspectos. El jurista forma parte también de los órganos colegiados de la prisión. Aparte de la Junta de Tratamiento, forma parte también de la comisión disciplinaria, que es el órgano encargado de analizar e imponer las sanciones conforme al procedimiento disciplinario propio de la prisión, y junto con otros profesionales forma parte de esa comisión disciplinaria, y además tiene una función que a mí me parece esencial, que es informar a los internos de su situación penal y penitenciaria y orientarles. Esta labor, que para mí es una de las más interesantes, no hay que confundirla con la del abogado. Tú no estás representando los intereses del interno, tú estás informándole de su situación interna. Además ya está condenado, generalmente, salvo que está en situación de preventiva, pero son un 15% aproximadamente. La mayoría son penados y ya tienen su condena. Tú no estás allí para representar sus intereses. Estás ahí para informarle de las fórmulas que hay de cumplimiento, de cuáles son las exigencias y de mil cosas más. Y además, muchas veces ese trabajo se confunde con el del psicólogo, el trabajador social o el educador, como cualquiera que haya trabajado en prisiones sabe. Además, el jurista puede y debe participar en la ejecución de los programas específicos de tratamiento, los programas de violencia de género, de control de la agresión sexual, de delitos violentos, de delitos económicos, de todos los programas específicos, de dependencias, lo que haga falta, los módulos de respeto, y en ese sentido va a colaborar con el resto del equipo. Y tiene que tener también una dimensión interdisciplinar de su trabajo, una dimensión que esté muy vinculada a otras disciplinas. Además, el jurista tiene la puerta abierta o puede formar parte de los puestos directivos de una prisión, de las subdirecciones y de la dirección. Las subdirecciones de seguridad, de tratamiento, por supuesto, subdirección de gestión, la administración del centro, incluso puede acceder a puestos en los servicios centrales, como serían la inspección, o como el puesto que tengo yo ahora en los servicios centrales, en la Dirección de Justicia, de responsable de análisis e inspección de los centros penitenciarios. Materia de seguridad, sobre todo de régimen interior de las prisiones. Eso es, por decirlo así, el contenido del trabajo con arreglo a las normas que regulan, las instrucciones circulares que regulan el trabajo de un jurista en prisión. Pero yo creo, me gustaría desde otro punto de vista contaros, casi desde mi experiencia personal, cómo es trabajar en una cárcel. Porque tú lees todo eso en la ley y no te haces una idea de lo que es trabajar en una cárcel. Yo antes hablaba, Fulgencio, de la necesidad de la vocación de servicio público que tiene que tener todo funcionario, ¿no? Y es posible que eso suene un poco a sermón que os metemos los funcionarios ya talludos y tal, pero es totalmente cierto, esa vocación es imprescindible. Vosotros podéis pensar ahora, y yo lo entiendo, porque a mí me pasaba igual, que en este momento de vuestras vidas con tener un trabajo, un sueldo fijo os vale, y que todo lo demás, pero no es así. No es así. En cuanto tengáis cubierta esa necesidad por la famosa pirámide de Maslow, vais a necesitar reconocimiento, vais a necesitar darle un sentido a vuestro trabajo. Y no es, de verdad que no es una charla moral ni nada de eso, es la verdad, es la realidad de las personas, lo que les pasa.
Entonces, una cosa que es imprescindible para entrar en prisiones es tener una vocación, y una vocación especial ya no solo de servicio público, sino de trabajar para la justicia y para ayudar a la gente. Si trabajas con esa vocación en prisiones, el trabajo de prisiones es muy fácil de definir. Es el mejor trabajo del mundo. Y ya sé que todo el mundo, con todo respeto a mis compañeros, que pensarán lo mismo del suyo, con toda la razón, con la única diferencia de que el de prisiones es de verdad el mejor trabajo del mundo. Yo no he tenido nunca la sensación de trabajar como tal. Yo nunca me he levantado por la mañana diciendo, no, si tú tienes esa vocación de ayuda, de intentar mejorar las cosas, el trabajo en prisión es duro, porque es duro, yo no voy a decir que no lo sea. Asistes a experiencias vitales que son extraordinarias y a veces son devastadoras, pero por eso mismo también puedes ayudar mucho. Puedes ayudar mucho no solo a los internos, que son los primeros destinatarios, sino incluso a la comunidad en general en la prevención del delito, incluido, por ejemplo, a las víctimas, ¿no? ¿A qué tipo de persona le va a interesar este trabajo? Bueno, a personas que quieran trabajar en equipo y que quieran trabajar en equipo con profesionales de otras disciplinas, como digo, y especialmente con profesionales del campo de las ciencias de la conducta, es decir, psicólogos, educadores, trabajadores sociales. Y tendréis que aprender mucho de esas disciplinas, como ellos a su vez saben mucho derecho. Tú hablas con un psicólogo de prisiones y a veces no lo distingues de un jurista. Sabe muchísimo porque la ejecución de la pena tiene lugar en un contexto eminentemente jurídico y cualquier persona que trabaje ahí lo tiene que conocer. Pero además los juristas de prisiones, por muy juristas que sean y por muy leguleyos que seamos, tenemos que saber tratar a la gente, deberíamos de saber cómo intervenir, qué tipo de circunstancias condicionan el comportamiento de las personas. No podemos trabajar cada uno por nuestra cuenta, tenemos que trabajar en pool, que se dice, ¿no? Te tiene que interesar también mucho el trabajo con entidades del tercer sector, con entidades, lo que se llaman las organizaciones no gubernamentales, porque en este ámbito intervienen muchísimas ONGs y tienes que tratar manteniendo tu posición como administración, porque tienes tus responsabilidades, tienes que intentar colaborar y se hace bien, y se hace muy bien, porque al final el interno te obliga, las necesidades de los internos y de las internas te obligan de alguna manera a coordinar tu trabajo con todo el mundo. Y te tiene que gustar trabajar con personas. Y dentro de eso te tiene que gustar trabajar con personas que presentan dificultades de comportamiento y que no son fáciles, y te tiene que gustar. Y cuando aprendes un poco a trabajar en ese ámbito, como os digo, es muy satisfactorio. ¿Cómo es la relación con los internos? Que es una pregunta clásica que se suele hacer una persona se acerca a la realidad penitenciaria. La relación con los internos es, en la inmensa mayoría del tiempo y de los casos, una relación muy buena. Los internos han cometido delitos, pero no están permanentemente cometiendo delitos. Yo en 28 años de servicio dentro de las prisiones no he tenido nunca un incidente con un interno. Una vez un interno me insultó y yo creo que todavía de vez en cuando me escribe para pedirme disculpas porque se equivocó y tal, no sé qué. Pero bueno, cualquiera que trabaje en cualquier... Pues si ya ha trabajado en un ayuntamiento pequeño, pues la habrá pasado de todo, aunque también compartirá conmigo la experiencia, sin ánimo de comparar, de que en general la relación con el administrador, en este caso el interno, es no buena, sino muy buena. No hay problemas de seguridad. Cuando un interno tiene un problema de control de conducta, no está en un centro penitenciario de régimen ordinario, está sometido a otras medidas de control. Pero la inmensa mayoría de los internos y la inmensa mayoría del tiempo los internos no presentan problemas de conducta. No es peligroso trabajar en las prisiones. Desde el punto de vista también, que alguna vez me han preguntado de la perspectiva de género, es verdad que el ámbito penitenciario tradicionalmente ha sido un ámbito eminentemente masculino, poco feminizado. ¿Por qué? Porque hasta el año 2005, me parece que no fue en el 2005, estaban divididas las escalas de funcionarios en funcionarios escala femenina y escala masculina. ¿Por qué? Porque siempre tradicionalmente ha habido un porcentaje muy inferior de mujeres que de hombres en los centros penitenciarios internos. Había alrededor de un 10% ahí solo de mujeres
en un centro penitenciario. O sea, por cada 1000 internos, solo 100 son reclusas. Entonces, como las escalas se dimensionaban en función de las necesidades de población penitenciaria, pues tanto en la población reclusa como en el personal trabajador, la representación de la mujer era minoritaria. Esto cambió en el año 2005, en el que se unificaron las escalas, de manera que los hombres y las mujeres, los funcionarios y las funcionarias, pueden prestar servicio indistintamente en módulos de hombres y mujeres, que siguen estando separados los módulos, aunque cada vez se han normalizado también en ese sentido más la vida, compartiendo actividades en común, internos e internas, y eso ha normalizado mucho la vida en la cárcel. Y el desembarco quiero decir, cuando se abrió la oportunidad a las mujeres de acceder, no en una escala general, pues se ha ido normalizando y ahora mismo estamos cerca, dentro de nada, estaremos cerca de una paridad dentro de lo que son los cuerpos. Y también se ha normalizado en la ocupación de puestos de responsabilidad y demás. O sea, ahí hay un cambio. Además, ¿qué exige este puesto de trabajo? Mucha flexibilidad, muchísima flexibilidad, porque tienes que atender a realidades muy diversas, la realidad penitenciaria va cambiando permanentemente, y yo diría, de verdad, que mantener un equilibrio entre el realismo, es decir, entre la consecución de objetivos realistas que pueden ser listos, y también ilusión, ambición de querer cambiar las cosas, en ese equilibrio está la clave para poder disfrutar de un trabajo que, como os digo, ya lo he dicho, es el mejor del mundo, no hay otro mejor. Y no sé, no he mirado el tiempo, no sé si me he pasado o me he quedado corto, pero... Vas muy bien, Bueno, quería, simplemente recordaros brevemente cuál era la situación con respecto a la transferencia. Ahora mismo no hay cuerpos, no hay escalas, no hay RPT y no hay OP. Eso es lo que hay. Dentro de un tiempo deberá salir. No he mencionado antes que otra posibilidad que se abre, que es las bolsas de trabajo de interinos. Pueden salir, estar pendientes también, porque eso es una práctica habitual en el gobierno vasco, que de hecho, hay un problema, como bien sabe Fulgencio, de temporalidad en la administración general del País Vasco. Aquí no es la idea y la intención es que salgan OPEs, que salgan ofertas públicas de empleo de manera regular. Es decir, evitar el problema que ha surgido en la administración general, en donde hace muchos años que no hay ofertas públicas de empleo, y aquí lo que se pretende es sacar regularmente plazas. Pero una vez que se creen además los cuerpos y las escalas, podrán también salir bolsas de trabajo, que es una forma también de acceder con relativa facilidad a trabajo. En vuestro caso, además, os puede venir muy bien. Y nada más, un saludo a todos. Es que ricasco, Chema. Muchas gracias también por esta exposición tan ilustrativa de la administración penitenciaria, en la que nos ha quedado claro, por una parte, pues eso, efectivamente, como Chema nos decía, la incertidumbre en cuanto a las convocatorias de nuevos cuerpos, nuevas escalas. La gente en la que le interese este ámbito pues tendrá que estar, como decías, un poco atenta a ese periodo de 2 años, ¿verdad?, para que haya movimiento. Lo que sí nos ha quedado claro es cuál es la labor, ¿verdad?, de este cuerpo no tan conocido, ¿no?, esa función de orientación también un poco especial al interno, y sobre todo gracias también por esa aportación tuya, esa visión de la realidad penitenciaria un tanto personal, ¿no?, esa necesidad de vocación, efectivamente, de ilusión por cambiar las cosas, de trabajo en equipo, flexibilidad. Pues todo eso serán datos a tener en cuenta por nuestros estudiantes. Bueno, pues una vez terminadas las exposiciones, hay alguna preguntita que os voy a trasladar, alguna otra que se me ocurre a mí. Nos preguntan nuestros estudiantes, para Orchi o para Fulgen, si estáis por ahí, nos dicen que el temario de posiciones a Diputación de cuerpos especiales y generales, a ver si suele ser parecido al de años anteriores. Sí, sí, yo creo que las diputaciones tienen una mecánica más regular de convocatorias. Como decía antes Chema, en el gobierno, por diversas circunstancias, hace mucho que no se han hecho ofertas,
Ahora parece que hay una decidida voluntad de empezar a hacer ofertas de forma periódica y además, más que voluntad y necesidad. Pero bueno, en las diputaciones sí que lo llevan una marcha mucho más regular y generalmente sí. Yo no es que quiera vender mi libro, pero tanto en la página web del IVAP como en la aplicación, si queréis, os enseño en un momentito, no me extiendo nada, en un momentito para que veáis, porque yo creo que esto puede ser interesante. A ver, creo que estáis viendo, esta es la página web del IVAP, la dirección es muy sencillita, es ivap.eus. Con poner en el buscador IVAP te sale. No confundir con el Instituto Valenciano de Administración Pública, que también es IVAP. Entonces, en empleo público, dentro de las áreas en las que trabajamos, en una que es empleo público, y aquí dentro de empleo público, pues bueno, tenéis varias ofertas. En ofertas de empleo podemos ver las ofertas, y esto lo llevamos bastante actualizado. A esto también se puede acceder a través de la app que os he comentado. Todos los procesos selectivos que están en marcha en este momento. Pero también podemos ver ofertas ya con el plazo cerrado. Y veis que aquí hay 10 páginas, hay un montón. Yo puedo aquí localizar una que me interese, técnico de servicios generales, el Instituto Foral de la Juventud de Álava. Y entonces aquí tengo acceso, bueno, a un resumen que me hace un poco las funciones y tareas, qué titulación se pide, qué requisitos tengo que cumplir para el puesto, la admisión, cuándo es y tal. Y luego la convocatoria, que tengo un enlace directo a las bases. Entonces, con esto yo me puedo hacer una idea. Yo busco, por ejemplo, una licenciada en Derecho de una diputación y miro un poco las bases y tal, y a ver qué es lo que han sacado. Y realmente no suelen cambiar mucho. No sé si estarás de acuerdo, Urchi, conmigo. Pues, te voy a decir, la inscripción en el boletín del IVAP, la suscripción es obligatoria. Es decir, ahí aparecen absolutamente todas las plazas, están muy actualizadas a la última. Es decir, eso, cualquiera que esté pensando en preparar oposiciones para la administración local, foral, autonómica, ahí se tiene que dar de alta, sí o sí. Y en cuanto al temario de la Diputación, yo no sé, por igual soy un poco paranoico y me estudio esas cosas, son muy similares. Te puede pasar lo que me pasó a mí, que de repente hubo una crisis en 2008 y empezó todo un cambio normativo por todas las esquinas, nos cambian la ley de bases, nos cambian la ley de contratos, nos cambian la ley de... Nos han cambiado todas las leyes. Entonces, ahí sí que los temarios no cambian, lo que te cambia es el contenido del temario. Pero el temario más o menos es el mismo, tanto en las forales como en... Yo os decía, al principio en mi exposición os comentaba hacia el final que preparando la habilitación nacional hay que presentarse a todo. Porque el contenido foral son aproximadamente 15 temas más. El contenido autonómico son aproximadamente 10 temas más. Y una vez que estás en la dinámica, 10 temas, quiero decir, no son nada, son un porrón. Pero te los estudias, digamos, con otra facilidad, ¿no? Estudiarse el Estatuto de Autonomía, estudiarse la distinta normativa foral, no es tan complicado. Entonces, y los temarios ya os digo que suelen ser más o menos similares. De hecho, de la OP de 2018 a la última que ha desarrollado la Diputación, el temario es casi igual, casi. Cambia algún tema, ha cambiado también la normativa, ley de igualdad, etcétera, pero más o menos es la misma. Otra cuestión que no me ha quedado muy clara, hablabais de bolsas, ayer nos comentaba Joseba, el inspector de Hacienda, que tanto en Hacienda como Fulgen también lo ha comentado hoy, Chema también. En Hacienda existía la posibilidad, en el proceso de selección, aunque no superes todos los exámenes, pues conforme vayas aprobando alguno, entras en la bolsa. En la administración local, Urchi, has comentado que una vez superadas las pruebas, eres funcionario en prácticas y luego tras el curso ya eres funcionario de habilitación nacional. ¿Pero hay alguna posibilidad? ¿Existe también esa bolsa? Si no has Existe superado bolsa todas de las trabajo pruebas, de desempeñados interventores. El IVAP ha desarrollado una hace poco, además, porque, como decía, nos dan un curso gratis y eso hay que aprovechar como sea, ¿no? Yo hice el curso, luego no me presenté al examen, pues porque, bueno, ¿para qué? Para caber en el mismo sitio. Entonces,
pero hicimos un curso y la bolsa de trabajo ha funcionado. El problema con los funcionarios de Habilitación Nacional es que el número de vacantes es tan alto que constantemente se están convocando, tanto por las propias administraciones locales, bolsas de trabajo, convocatorias de funcionarios interinos, como por el gobierno vasco, que también ha convocado esa bolsa de trabajo y que se está desarrollando en estos momentos. O sea, no había que hacer un examen. Bueno, sí había que hacer un examen, pero después de un curso la superación del examen no era obligatoria para estar en la bolsa de trabajo. Entonces sí que existen en el resto de plazas de la administración local, pues como en el resto de administraciones públicas, ¿no? Las bolsas de trabajo funcionan básicamente igual. O sea, se convocan 20 plazas y luego se genera una bolsa. Y a partir de ahí las vacantes pues con bolsa. Vale, eskerrik asko. No sé si alguien más se va a animar a plantear alguna duda, alguna cuestión. No. ¿Algún estudiante rezagado por ahí? ¿Alguien que...? Yo, si quieres aclarar un poco lo de las bolsas. Ah, sí, que claro que para sí. mí ha sido un sistema un tanto perverso de funcionamiento de la administración, que plantea el acceso a la administración en dos fases. En una primera fase tú te presentas a un proceso donde no entras porque siempre hay un colectivo de interinos que era un concurso oposición y llevaban muchos puntos en la fase de concurso, te quedas en bolsas, te llaman y entonces tú acumulas una serie de experiencia de años de antigüedad que luego ya te permitirán acceder en el siguiente proceso, ¿no? Yo creo que las bolsas únicamente con procesos selectivos regulares, hechos cada año o cada 2 años como mucho, las bolsas tendrían que solo cubrir cuestiones muy excepcionales y muy puntuales y muy urgentes. Y lo demás tendría que ser sistema de acceso normalizado. Creo que hemos abusado todos de las bolsas de trabajo. Situaciones puntuales y urgentes igual podría ser esto de la pandemia, ¿no? No ha habido una necesidad especial de servicio. Sí. Lo que pasa es que, bueno, y este es otro planteamiento, lo que comentaba Orche. Vamos a ver, nosotros nos encontramos cuando planteamos una bolsa de trabajo, les ponemos un temario y como es muy urgente, les damos 15 días para estudiar, donde no se pone a estudiar el temario y tal. Yo soy más partidario de este modelo que hemos utilizado para secretarios interventores, que es decir, yo de entrada no te voy a preguntar nada. Como mucho, voy a evaluar una serie de destrezas, capacidades o competencias que tú puedas tener, pero a veces ni eso, ¿eh? Y después yo creo que es responsabilidad de la propia administración convocante el formar a estas personas que han podido demostrar en el proceso selectivo una serie de capacidades o que tienen una serie de competencias que a nosotros nos pueden parecer interesantes. Y luego yo lo que así que haría sería poner un curso de formación selectivo. Es decir, yo te voy a dar la formación durante 1 mes, 2 meses, de aquella materia que tú no has estudiado en tu carrera, pero que considero que es interesante o importante que conozcas para trabajar en la administración que sea. En el caso de Chema, pues de la administración penitenciaria o de Secretaría de Intervención o lo que sea. Y una vez finalizado ese curso, yo te voy a volver a examinar. Y el que no supere este curso, no me acredite los conocimientos necesarios, lo puedo expulsar del proceso selectivo. Yo creo que eso sería más interesante, incluso más ágil y más enriquecedor que soltar un temario con 100 y pico temas y decir, búsquese usted la vida y dedique 1 o 2 años de su vida a preparar una oposición sin ninguna garantía de que lo vaya a aprobar, ¿no? No, es mi opinión. Perfecto, ha quedado muy claro. ¿Alguna aportación más en cuanto a las bolsas? No, creía que se encendía el micrófono por ahí. Yo, Eva, sí me gustaría hacer mención a 2 cuestiones que, oyendo a mis compañeros, pues me han parecido interesantes. Lo de la vocación de servicio público es fundamental. O sea, la sensación de estar construyendo, yo para mi puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Estar construyendo pueblo. Yo no tomo las decisiones, no digo qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Evidentemente, ni me va ni me viene entre comillas. Puedo tener mi opinión, pero las decisiones no las tomo yo. Pero tengo sensación de construcción, ¿no? Y cuando se jubiló el secretario al que yo estoy sustituyendo, él se sentía orgulloso porque en el municipio la peatonalización de las calles, la instalación de redes, los saneamientos, etcétera, él solía decir que eran suyos. Esto lo he hecho yo, decía. Esto lo he hecho yo. Han pasado muchos alcaldes, han pasado muchas corporaciones, pero esto yo los últimos 29 años lo he hecho yo, este pueblo lo he hecho yo. Y esa sensación es agradable.
y la vocación de servicio va un poco por ahí, ¿no? Y luego, en cuanto a al momento que hablábamos, yo suelo haceros una referencia. En 5 años el único funcionario que va a quedar en mi ayuntamiento voy a ser yo. Y el resto se me jubila. Y se jubilan como interinos algunos. Pero se jubilan, se acabó. Y esa es la situación en la que está la administración en estos instantes. Por eso es un muy buen momento para opositar. Sí, esa ha sido una idea que se ha repetido durante las 3 jornadas. Sí. Sí, otra preguntita, nos trasladan también por aquí, nos dicen ¿dónde recomendáis obtener los libros de los temarios? O sea, se refieren al temario, ¿dónde conseguir estos temarios? Me imagino que en las academias y demás, ¿no? Habrá... Sí, digo, si es el temario de las pruebas de acceso al Cuerpo Superior de Técnicos de la Secretaría General, en Internet es fácil encontrar teléfonos. Hay 2 temarios básicamente, no hay mucha variedad y no es complicado. Con respecto a las pruebas de acceso no lo sabemos porque todavía no hay, como os digo, no hay nada. Sí me ha parecido muy interesante el modelo de acceso a la función pública de la Administración Europea, de la UE, y me parece muy interesante lo que decía Fulgencio de dar por sentado que los conocimientos técnicos los tenemos, porque de fiarse de la administración educativa, ¿no? y buscar otro tipo de competencias. Y yo creo que el futuro va por allí, ¿no? En las pruebas de acceso, y imagino que en el IVAP y en función pública estarán trabajando ahí, y a lo mejor os encontráis con un sistema de acceso muy distinto al tradicional, porque desde luego el Cuerpo Técnico de Prisiones es el tradicional, de cantar los temas, es similar un poco al que has puesto antes, Urchi. O sea, hay un test, hay cantar unos temas, un caso práctico, una prueba de idioma sencilla, ¿no? Que no suele ser problemático, pero es posible que os encontréis una cosa muy, muy distinta, ¿no? Pero yo no creo que sea malo para nadie eso. Como dice Fulgencio, es más enriquecedor, seguro. Yo sí que os voy a dar una primicia a los que se han quedado hasta última hora. Vamos a ver. Nosotros lo que vamos a hacer en la oposición, que ahora en la convocatoria es que son inminentes, de las que os he hablado antes, que van a salir, pues yo creo que alrededor de Semana Santa, no sé, porque llevamos desde enero que sale y están peinando las bases, los últimos retos y tal, ¿no? Bueno, lo que sí que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Para todos los cuerpos especiales que van con una titulación específica, les vamos a poner un temario general que son sobre materias de administración pública y un temario específico ya más relacionado con sus competencias. Y ese temario general que habla de la ley de procedimiento administrativo, de protección de datos, de igualdad, de todos los temas que son comunes para cualquier técnico, lo que vamos a sacar va a ser un librito con todos esos temas desarrollados. Es decir, no vamos a poner la ley, sino unos temas que nos han desarrollado funcionarios, empleados públicos o profesores universitarios, pues hablando de la ley de protección de datos. No es simplemente poner la ley de protección de datos y te la estudias, no, sino que es comentado. Bueno, esto tal, tiene este objetivo y esto se hace y tal, y la ley dice esto y esto significa tal y tal. Que yo creo que esto sí que va a facilitar mucho y no va, por ejemplo, que si yo quiero un veterinario, claro, todo esto le suena a chino, ¿no? Entonces, si le doy el libro, yo creo que eso le va a facilitar mucho la preparación del temario. Luego ya la parte técnica de la veterinaria, eso se lo tendrá que currar, pero la parte que es de Administración General, hemos hecho el esfuerzo de preparar este libro, que lo tenemos ya preparado. En cuanto salga la oposición, lo pondremos en la página web. Perfecto. Orchi, ¿algo que añadir en cuanto a temario? Es que en mi caso no hay más que entrar en Internet. Pones oposiciones a habilitación nacional y os van a salir las distintas editoriales que hay y que salen libros editados. Están pensando si tenía alguno por aquí, pero por no hacer propaganda, sí tengo ahí, pero por no hacer propaganda de ninguna de ellas, pero bueno, hay el tema, o sea que es fácil hacerse con el temario, ¿no? Sí. Se compra por internet, te lo mandan a casa, las actualizaciones te vienen a casa, no tienes ningún problema. Más o menos todas funcionan igual, ¿eh? Yo he utilizado 3 tipos de apuntes distintos, porque este tema me gustaba más de aquí y este tema me gustaba más de allá. Entonces eso... Ahora mismo pagando
no hay ningún problema. Con internet, ¿no? El nuestro es gratuito, ¿eh? Claro. Muy bien, pues hemos hecho de todo, publicidad, hemos dado información, o sea, nos ha valido la jornada para todo. Bueno, pues no vamos a bueno, espera, una preguntita más, una tercera. Aproximadamente, perdón, ¿aproximadamente cuánto tiempo lleva a opositar para los cuerpos especiales? Pregunta por aquí, cuerpos especiales. Yo siempre decíamos para el acceso al cuerpo de juristas que la podía sacar en 1 año y que la debería sacar en 2, pero eso es una frase como otra cualquiera. Como decía antes Urchi, hay gente que se atasca, insista muchos años, gente que tienes que tener suerte. Yo creo que eso, el que lo niegue, cuanto más estudies, más reduces el factor suerte, pero algo de suerte tienes que tener. Y hay personas que las pueden sacar en 1 año, pero es difícil, no es fácil. No sé, en el gobierno, desde luego, los procesos, cuando se regularicen, cuando pasemos estos especiales que se van a convocar, no es la tendencia a ir a temarios kilométricos, ¿eh? La tendencia es a reducir al máximo e intentar empezar a fiarnos de la administración educativa y centrarnos en lo que es propiamente temas que una persona no ha estudiado en su carrera. En pocos meses. Nosotros, yo diría que semanas. Se agradece el voto de confianza en educación. Desde la parte docente me refiero. Bueno, pues como decía, sin alargar más, no tenemos ya más cuestiones. Creo que lo hemos tratado prácticamente todo. Y si hubiera más dudas, pues yo animo a los estudiantes a que se dirijan al servicio de orientación profesional para trasladarnos en los próximos días sin ningún problema. Y voy a ceder la palabra ahora a nuestra decana, Gemma Tomás, para que proceda ella a la clausura de la jornada. Cuando quieras, Gemma. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. Es un gusto poder saludaros. Os he estado escuchando gran parte del tiempo. Muchas gracias, Orchi, Chema, Fulgencio, por vuestra disponibilidad y sobre todo por contarlo todo tan claro y responder a las preguntas de los estudiantes. Decidir preparar una oposición no es una decisión fácil. Los estudiantes que han estado hoy yo creo que han tenido una oportunidad pues, de lujo de teneros a vosotros y les habéis explicado fenomenal cuál es la situación actual, los cambios que se están produciendo además recientemente en las oposiciones que habéis explicado, cuál es el contexto actual para que realmente tomen la decisión. Hay cosas que se encuentran en internet, pero si organizamos estas jornadas es porque decidirse no es solamente una cuestión de tener información. Una cosa es informarse y otra cosa es orientarse. Y la orientación viene de todas las ideas, todas las sugerencias y consejos que les habéis dado. Por eso, de verdad, en nombre de la Facultad de Derecho, mi más sincero agradecimiento. Como sabéis, todos los años estáis aquí, os invitamos y vuestros consejos son siempre muy bien recibidos. Así que muchísimas gracias. Chema, Fulgencio y Orchi por haber estado hoy aquí con los estudiantes y con los alumni que se han querido también sumar. Y mi agradecimiento a Eva, que ha estado toda la semana a lo largo de estos días organizando jornadas sobre empleo público, que es una misión también importante de la facultad, estudiar Derecho y luego orientarse con esa vocación que decíais, ¿no? La habéis destacado muy bien, esa vocación de servicio público que tiene alguien que se dedica a la función pública y que decide preparar oposiciones, eso es una realidad. Y lo habéis explicado muy bien. Así que, bueno, gracias Eva también por estar ahí y organizar las jornadas un año más. Y a Deusto Alumni, que nos da soporte no solo tecnológico, sino que también nos da soporte humano y hace posible que estas jornadas se lleven a cabo y muchas veces la grabación se sube a la web y llega mucho más también para aquellos que hoy no han podido estar. Así que, bueno, eskerrik asko y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y hasta el año que viene. Gracias también a los estudiantes que os animáis a participar en estas jornadas, dedicando parte de vuestra tarde libre pues, a
orientar estos aspectos. Eskerrik asko, Gemma, eskerrik asko guztioi. Hasta la próxima. Agur. Agur, bye. Agur. Bai, orde. Agur.